Tercera columna de educación ambiental en la radio, y en este caso, como bien dijeron ustedes, se titula, le titulo ¿Cuánto vale un daño ambiental? Y pensé en comenzar con algunos ejemplos, con dos ejemplos específicamente de daños ambientales de alguna actividad o alguna situación que genera o generó deterioro ecológico, y a partir de ahí vamos a dar digamos, la columna a partir de eso. Primero el caso, disculpen, voy a tener que leer porque por supuesto hay datos que no me voy a acordar. Tal vez lo recuerden, el derrame de petróleo que sucedió en el Golfo de México en el año 2010. Sí. En ese caso se explota una plataforma que se llamaba Deepwater Horizon, que estaba operada por la petrolera inglesa BP o British Petroleum, que provocó un derrame de petróleo que está considerado uno de los desastres ambientales más importantes de la historia. 4,9 millones de barriles de petróleo que cayeron en las aguas del Golfo de México. ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, el enrosque judicial fue entre la empresa y el gobierno de los Estados Unidos, y se acordó pagar un total de aproximadamente 20 mil millones de dólares que pagó la empresa, que incluyeron, bueno, leo, ¿no? Multas por violaciones ambientales, los daños económicos a comunidades costeras y la restauración ambiental. Parte de este monto fue destinado a programas de restauración de hábitat de las comunidades afectadas. Y fíjate qué interesante este dato, solo dos personas fueron procesadas penalmente, que se llamaban Donald Vidrin o algo así, y Robert Calusa. Fueron procesados por homicidio involuntario porque en ese accidente murieron 11 personas. Calusa fue absuelto y Vidrin, o algo así, Vidrain será, tuvo una condena de 10 meses de prisión que cumplió en su casa, y chau picho. Ah, El baratita la condena. ¿10 meses en tu casa? 10 meses en tu casa y el otro absuelto. Pero de todas maneras, estos interesantes eran operarios, ¿sí? No estuvo ni procesado nunca, ni condenado menos, ningún CEO de la empresa, ni mucho menos. Claro, Eran lo que en Argentina decimos los perejiles. dos perejiles, dos operarios de la empresa, bien. Segundo, más local, elegí este caso más local, esto lo recordarán, el derrame de cianuro de la Barrick en San Juan en el 2015, en Veladero. La empresa informa un derrame de 224.000 litros de cianuro, que luego de la investigación se comprobó que era 5 veces más, les había fallado un poco la cuenta. No fueron 225.000, sino que fueron más de... ¿cuánto sería 5 veces más? Ayúdame, 1.125.000. 1.125.000 litros de cianuro. O sea, Tranqui. falsearon el dato inicial. Se contaminaron millones de litros de agua, incluido el río Hachal, que es un río súper importante en la provincia. Terminaron procesados, ni siquiera condenados, 8 operarios de tercer nivel de la empresa, parecido al caso de British Petroleum, ningún funcionario provincial, ningún CEO de la empresa y ningún gerente de Barrick. Nada, en ese sentido. Se le imputó a los empleados de la empresa el delito culposo de negligencia o impericia, que según la justicia fue lo que generó el accidente, y, bueno, por la contaminación del agua, ¿no? Por la transgresión de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. Están procesados todavía, pero el juicio no está terminado, Sergio Loruso, el ex secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Musi, y el ex secretario de Minería, Jorge Mayoral. Los tres funcionarios públicos, digamos, nacionales, no provinciales, procesados. La empresa tuvo que pagar en 2016 una multa de 146 millones de pesos. Suena poco hoy, pero en aquel momento eran 9 millones y medio de dólares. Suena poco. Y fíjense qué interesante, ¿no? Se los multa por 9 millones y medio, 9 millones 300 mil dólares, una cosa así. Busqué el dato, estas cosas que le gustan a Rodrigo. Barrick declara que produce, esto varía año a año, pero la última declaración que encontré, que es del 2022, 450.000 onzas de oro por año. Una onza es el equivalente, según el conversor de Google, a 28 gramos. El valor hoy
de la onza de oro está en $2.400. Lo busqué hoy, para que estar bien actualizadito. Por lo tanto, si hacemos multiplicación, 450.000 onzas por $2.400 da una suma de 1.080 millones, no, claro, 1.000 millones de dólares por año. Me quedó justo un número difícil. 1.000 millones de dólares por año de producción. Por lo tanto, la multa representa, ya hice la cuenta, no la hagan ustedes, el 0,007% de la producción de un año de la empresa. ¿No? Como diría Lucila, baratito la multa. Una Me pareció ganga. una ganga. Me parecía interesante buscar qué se paga, ¿no? ¿Qué se cubre con ese pago que se le exige a las empresas? Y hay distintos tipos de pagos o de indemnizaciones, que esto varía según el país, no es lo mismo en Estados Unidos que en Argentina. Habían buscado también un caso de Brasil que finalmente quedó afuera de la columna porque si no iba a ser muy largo. Entonces, como para tener claro qué daños se pagan, ¿no? Entonces, uno de los daños que hay que pagar con ese dinero que se le pone a las empresas son los daños compensatorios. Voy a leer textual. Son pagos destinados a compensar los daños reales que sufren las víctimas, que incluye la restauración de recursos que se pueden haber afectados o deteriorados, la limpieza y la reparación del daño ambiental. Por ejemplo, esto es un daño que se paga, estos daños compensatorios se pagan en los derrames de petróleo, ¿no? Los daños incluyen los costos de limpieza, la restauración de los hábitats y la compensación a las comunidades afectadas. Después se pagan daños compensatorios por pérdida de uso, lo que nosotros muchas veces le llamamos el lucro cesante. Esto es una compensación por la pérdida temporal o permanente de uso de las áreas afectadas por este daño ambiental. Por ejemplo, esto pasó en el Golfo de México, compensación a pescadores. En la zona del Golfo de México es una zona de mucha actividad pesquera, tanto para Estados Unidos como para otros países que comparten la zona. Entonces, parte de ese dinero va a compensar la pérdida de uso de ese lugar afectado debido a la contaminación, ¿no? Por ejemplo, la actividad pesquera. Después aparecen los daños punitorios, que también las empresas tienen que pagar, que son pagos adicionales que se imponen para castigar por su conducta negligente, que a veces es negligente y a veces es intencional, y tiene el objetivo, estos daños punitorios, consultado con un abogado, de disuadir, digamos, comportamientos similares en el futuro de esa empresa o de otras empresas similares. Otro pago son las obligaciones de inversión para prevención. O sea, en general lo que sucede es que después de un evento de este tipo, iba a decir accidente, pero se discute mucho si son o no son accidentes, después de un evento de este tipo, se obliga a las empresas a que inviertan, digamos, en la implementación de tecnologías más limpias, o mejoras en sus prácticas de gestión ambiental, o mejoras en sus infraestructuras para evitar que estos problemas vuelvan a suceder. Y lo último son las indemnizaciones que se pagan a las personas por daños en la salud. Y acá entramos en el tema, finalmente, que yo quería llegar, ¿no? ¿Qué son estos pagos? Son indemnizaciones o compensaciones por el impacto en la salud pública y en el bienestar de las personas afectadas. Esto, por ejemplo, aparece muy frecuentemente en discusión cuando, bueno, hay que pagarle indemnizaciones a las personas que se enfermaron por la exposición a un contaminante. Y acá aparecen la trama más debatible, si quieren, o debatible en términos de preguntarse cuánto vale un daño ambiental. Todo lo otro que mencioné antes, tiene de alguna forma la manera de calcularse monetariamente. No sé si me explico. Sí. Ahora, cuando la afectación es a la salud de las personas, y voy a traer el ejemplo de los agrotóxicos, que es el que yo más conozco, los daños que produce la exposición al glifosato son variadísimos, acá en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Estados Unidos. Enfermedades respiratorias, abortos espontáneos, pérdidas gestacionales, malformaciones genéticas, cáncer, ¿no? Con el consecuente impacto que esto tiene en la salud y en la salud mental de las personas. Y además, estudios de Andrés Carrasco y de muchos otros posteriores demuestran que además estas mutaciones genéticas que se producen en las personas que son expuestas a estos contaminantes, también se transmiten generacionalmente. Por lo tanto,
pueden estar naciendo hoy nietos de personas afectadas con malformaciones genéticas, producto de esa exposición a contaminantes, tal vez de su abuela o de su abuelo. Entonces, esta pregunta que yo lanzo como título de la columna y que por supuesto no tiene respuesta y la pongo a conversación o a discusión con ustedes y habilito un poco la palabra antes de continuar, es ¿cómo se hace para ponerle precio? ¿Cuánto vale que vos, Lucila, vos, Rodrigo o Juan, te enfermes o se muera un pariente producto de una acción contaminante de una empresa? Los dos, ¿no? Hay daños que de alguna manera son más fáciles de calcular. Si vos sos un pescador que tenés tu barco pesquero y hubo un derrame y durante 3 años no vas a poder pescar, es más fácil calcular cuánta guita te tendrán que poner porque es lo que vos dejás de ganar. Pero eso no compensa el daño ecológico, ¿no? Lo que se puede medir, tomando lo que decía Rodrigo, lo que se puede medir es de alguna manera lo que alguien deja de ganar. Ahora, el impacto que eso generó en la muerte de flora y fauna o en la salud de una persona es mucho más difícil de medir y es muy tremendo y habla de un mal de época, como bien decía Rodrigo, que esto se piense de este modo y todo pareciera que tiene precio y todos pareciéramos que tenemos precio. Continúo, fíjate qué pasa en Argentina, ¿no? ¿Qué pasa con la ley de inversiones mineras? Retomando el caso de Veladero. El artículo 23, y acá voy a tener que leer textual, dice: a los efectos de prevenir y subsanar las alteraciones que en el medio ambiente pueda ocasionar la actividad minera, las empresas deberán constituir una previsión especial para tal fin. La fijación del importe anual de dicha previsión quedará a criterio de la empresa. Claro. Pero, o sea, Gustavo, ¿estás hablando en joda? No, no estoy hablando en joda. Voy a repetir. Las empresas deberán constituir una previsión especial para tal fin. La fijación del importe anual de dicha previsión queda a criterio de la empresa, pero se considera como cargo deducible hasta una suma equivalente al 5% de los costos operativos de extracción y beneficio. Claro. Lo dice la ley de inversiones mineras. O sea, tienen que hacer un fondo, lo tienen que tener previsto, el monto de ese fondo lo tiene que determinar la empresa y nunca se le va a poder exigir más que el 5% del equivalente a los costos operativos de extracción y beneficio. Entonces, para terminar, ya que Lucila trajo una película, yo traigo una serie. No sé si vieron la serie que estuvo dando vueltas en Netflix hace poco, que se llama El problema de los 3 cuerpos. Ay, no. ¿La vieron? No, No, no. no, no. Acá No Juan habla de dice un que sí. pomo que ver con las cuestiones ambientales, no me drogué antes de la columna. Habla de unos científicos, físicos, que tienen cosas en los 60 y en la actualidad. La cuestión es que por una cuestión de radiofrecuencia y no sé qué sé yo, se conectan con unos seres que viven en otro planeta, y lo que estos seres, que se llaman los Santi, como suena, vienen a destruir la Tierra. ¿Sí? Pero por la distancia de la que se encuentran, se calcula que más o menos tardarán 400 años en llegar. Entonces, repito, la serie va por otro lado, pero una de las tramas es, empiezan a debatir si vale la pena invertir un porcentaje importante del PBI en defensa para prepararse para un ataque que va a llegar dentro de 400 años. ¿Me explico ¿no? Cuando ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos van a estar. Pero Claro. empiezan como a decir, tenemos que hacer algo, tenemos este dato, vienen con tecnología súper zarpada, aparte de lo que te muestran en la serie, es que son muy avanzados tecnológicamente, y nos tenemos que preparar, pero van a llegar dentro de 400 años. Entonces aparece como un debate, repito, que es muy lateral a la trama, pero que a mí me pareció interesante y que yo lo leí en esta clave, ¿no? ¿Vale la pena, con la cantidad de problemas que tiene el mundo hoy, invertir un porcentaje del PBI en defensa por un ataque que se va a producir dentro de 400 años, cuando nosotros ni nadie de los que nosotros queremos va a estar? Y pensaba, y con esto cierro, la cuestión de las responsabilidades, ¿no?
que hablábamos la otra vez. Invisibilizar un futuro ambiental complejo, que es el que tiene el planeta, ocultando las relaciones entre el capital, que es lo que hablaba Rodrigo antes, en la actualidad, y por ejemplo las inundaciones o las fumigaciones, para mí no hace otra cosa que impugnar la inversión que hay que hacer, la inversión en términos económicos. No sé si me expliqué bien. Si tal o cual problema no es un problema, pongamos el ejemplo que a mí no me gusta, pero pongamos el ejemplo del cambio climático. Si el cambio climático no es un problema, y las consecuencias del cambio climático suponete que se van a ver dentro de mucho, y oculto las consecuencias que tiene el cambio climático hoy, ¿para qué invertir hoy? ¿Me explico? Lo que me parece que conecta lo ambiental con los anti. Los anti son un enemigo invisible que va a venir dentro de mucho. Si yo me encargo de que la gente no linkee que tal vez se inunda por la acción de una empresa, si tal vez tiene problemas de salud vinculados al lugar en el que vive, si yo invisibilizo esos links, voy a lograr que finalmente nos llegue a gobernar un tipo que descree absolutamente de las cuestiones ambientales y sus problemas. Voy a lograr que las personas no puedan hacer esa relación y les parezca que hay cuestiones más urgentes, que seguramente las hay, y entonces no valga la pena hacer una inversión para poder vivir un poco mejor hoy y poder vivir un poco mejor en el futuro. Es cierto que algunas de las consecuencias catastrofistas que se daban respecto del cambio climático no sucedieron. Entonces, de alguna manera, eso también da letra a, bueno, ¿para qué invertir? Lo que dicen muchos, ¿no? De que esto es una mentira, de que esto no existe. Entonces, bueno, desarmamos toda la inversión puesta en eso, porque es un problema invisible, como el de los anti. Está muy lejos nuestro, ¿no? Se inunda por otros motivos, no tiene que ver con un cambio en el régimen de precipitaciones. No nos enfermamos porque vivimos en un campo, cerca de un campo fumigado. Nos enfermamos porque, bueno, tuvimos mala suerte o porque, bueno, fumamos, ponele, y por eso nos hicimos un cáncer. Me parece que vale la pena pensarlo y tenerlo en cuenta.